esta noche ya que nos toca, quisiera compartir una palabra en el libro de Lucas, capítulo 7 del libro de Lucas, versículo 36, que es una historia que vamos a compartir en esta oportunidad. Vamos a leer también en el nombre del Señor Jesús. Lucas capítulo 7, versículo 36. Dice su palabra así, leemos en el nombre de Jesús. Uno de los fariseos, y se rogó a Jesús que comience con él. Y habiendo entrado en casa del alfarero, en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón le dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los han enjuagado con sus cabellos. No me diste besos, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel que se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa, comenzando a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él a la mujer le dijo: tu fe te ha salvado, ve en paz. Bueno, esta palabra que sucede dentro de una casa, ¿no? Habla un poco de un hombre, un fariseo, que era conocedor de lo que era la ley, y tenía otros compañeros fariseos. Y en aquel tiempo se invitaba a aquella persona que usted invitaba a una cena, ¿sí? Era el agasajado, digamos de alguna forma, ¿no? Y los tiempos estos en que la cena de estos judíos se asemejaba mucho a lo grecorromano de aquel momento, se parecía mucho a los simposios de tiempo anterior. O sea, los judíos utilizaban en su estructura una forma muy parecida a una conversación. Los griegos muchas veces, después de las charlas que tenían, muchas veces hacían juegos. Los romanos discutían entre sí, tenían un tema, había un agasajado, había un invitado, a veces de manera particular. Y en este caso el judío lo que hacía era, abría la puerta de su casa cuando invitaban a alguien, se recostaban. Aquellas mesas que tenían en aquel tiempo no eran como las mesas que tenemos nosotros en nuestros tiempos, sino que eran mesas más bajas. Y las personas se recostaban sobre almohadones, por así decirlo, ¿sí? Y con el codo izquierdo sobre un lugar. Y quedaba casi el rostro casi a la altura de lo que era la mesa en aquel momento. Y así se sentaba uno y el otro alrededor. Y las personas, los humildes, aquellas personas que eran vecinas de esas personas que estaban dando alguna cena, entraban a la casa, tenían el privilegio de poder entrar a la casa y observar todo lo que se hablaba y escuchar lo que se estaba hablando, y se ponía cada una de las personas que ingresaban contra la pared de esa misma casa mientras observaban aquello que estaba sucediendo. Y esa es justamente la escena. Un fariseo que no es que simplemente lo invita a Jesús, le rogó, dice la palabra de Dios. O sea, que le dijo: ven a mi casa. ¿Sí? Y cuando estaban, dice, todos a la mesa, entra una mujer, ¿sí? Rompiendo prácticamente todo el protocolo, y se pone detrás de Jesús. Él estaba así acostado, las piernas se ponían hacia atrás. Entonces, todas las personas en las mesas quedaban mirando hacia la mesa con el torso y mirando así, pero con los pies en cuclillas para atrás. Entonces esta mujer va justo detrás de Jesús, ¿sí? Y comienza a llorar. Es muy posible que esta mujer haya escuchado el mensaje de Dios y compungida llegó para dar un agradecimiento a este Jesús. Y no se dice el nombre de esta mujer.
Ni siquiera hay una sola palabra de esta mujer en este relato. No hay una sola palabra. Se ven hechos nada más de esta persona. Ella entra, irrumpe, ¿sí? Y se pone detrás de los pies de Jesús, Jesús mirando la mesa, siguen hablando y esta mujer comienza a llorar y sus lágrimas caen sobre los pies de Jesús y con sus cabellos los empieza a secar y saca un perfume que tenía costísimo y comienza a ungir a Jesús. Y la historia comienza así, que el fariseo, ¿sí? Aquel que lo había invitado, dice estas palabras, escuche. Dice, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién es y qué clase de mujer es esta que le toca. Es una mujer pecadora, ¿no? Eso es lo que él pensó. Dice, este Jesús que está con nosotros, este hombre tan famoso, que la gente habla tantas maravillas de él y que yo lo acabo de invitar a mi casa, si él verdaderamente fuera profeta, sabría quién es esta mujer que está detrás de él. Y después relata un poco, Lucas habla de que esta mujer era una mujer pecadora, lo que se lo asemeja un poco a una ramera de aquel tiempo. Pero algunos escritores también tienden a decir que podía no ser también una ramera, sino también una mentirosa. Porque las personas en aquel tiempo se decían de personas malas, también a los mentirosos, y también a los ladrones, y también a las esposas de hombres inmorales o deshonestos. Entonces esta mujer podía tener varias condiciones por lo cual era una pecadora. Y de este relato que habla, este hombre, porque la Biblia no dice que él lo habló públicamente, no lo dijo con los amigos, no lo transmitió de esa manera, él dice que lo pensó, simplemente pensó algo, juzgó a Jesús, juzgó a Dios en algo que él estaba permitiendo, que él estaba haciendo, y mientras esto estaba pasando, Jesús responde al pensamiento y no a lo que él habla. La mujer no habló, téngalo esto en escena. La mujer no habla, pero el fariseo piensa y esto que él piensa, Jesús le dice, Jesús responde no a una palabra, responde a un pensamiento. Entonces mi primera mención en este día para nosotros es qué respondería Jesús a nuestros pensamientos. ¿Qué diría Jesús ante tantos pensamientos que vienen a nuestra mente en diferentes situaciones de nuestra vida? Cuando juzgamos, cuando hablamos, cuando decimos, cuando pasamos por diferentes circunstancias, ¿qué es lo que diría Jesús? Que en este caso responde Jesús simplemente a un pensamiento y no a otra cosa. Entonces Dios hace justamente eso, le responde a este fariseo, al dueño de la casa, y le dice estas palabras. Simón, lo llama por su nombre, una cosa tengo para decirte. Y él le dijo, esto en el versículo 40 está, di, maestro, le dice. Y ahí tenemos una de las primeras referencias de este fariseo. Este fariseo conocía mucho lo que era la palabra de Dios, pero no lo tenía a Jesús ni siquiera como un profeta, pero lo tenía sentado en la casa, pastor, sí, pero no lo tenía como profeta. Y lo tenía como un maestro, lo tenía como alguien que iba a enseñar algo, como alguien que podía impartir una información de alguna cosa que estaba en aquel lugar, pero no lo tenía como Jesús, el Dios, el Señor, el King de mi vida, aquel que me ama, aquel que me transforma, aquel que me cambia, aquel que tiene una palabra diferente y le dice, dime maestro, o sea, él está diciendo lo que para él es Jesús. Dice, para mí, tú no eres ni siquiera un profeta porque no sabes quién está haciendo eso detrás tuyo, y para mí eres un maestro. Entonces Jesús le hace un planteamiento. Un acreedor, dice, tenía 2 deudores. Uno me debía 500 denarios, que era el trabajo de 1 año y medio aproximadamente. Y tenía otro que le debía 1 mes y medio de salario. O sea, eso. Eran 2 personas que le debían esa cantidad de dinero. Entonces, viendo este hombre bueno, que ninguno de los 2 le podía pagar, les perdona la deuda a ambos. Entonces, dicho esto, le pregunta a Jesús, dice, ¿cuál de ellos le amará más? Entonces, respondiendo Simón le dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Entonces él le dijo, rectamente ha juzgado. Y vuelto, ¿sí?, a la mujer, primera vez que dice en la escritura que Jesús mira a la mujer, le dice no a la mujer, sino a Simón, estas cosas. ¿Ves esta mujer, Simón? Dice,
Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, que era la costumbre para aquel momento. ¿Sí? Porque usaban sandalias ellos y bueno, la sociedad y dentro de los hogares muchas veces había telas puestas gruesas y mantas que muchas veces se usaban en los pisos para lo que era el almuerzo, la cena, pero muchas de esas mantas eran usadas a la noche para cubrirse y para taparse. ¿Sí? O sea que había cosas que tenían que estar limpias por una necesidad también que ellos iban a tener horas después. Entonces cuando entraba una persona y más un invitado a la casa, a veces no ellos, no los mismos fariseos, sino los sirvientes, traían algo para que aquel invitado se lavara los pies. Pero en este caso, la Biblia no relata eso. Le rogó a Jesús y Jesús entró y no hubo alguien que le lavara los pies. No hubo nadie que le diera un beso. ¿Sí? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ha regado mis pies con lágrimas y los han jugado con sus cabellos. No me diste beso, le dice. Mas desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, que era otra de las cosas que se hacían. Sí, sin embargo, esta ha ungido con perfume mis pies. Dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, le dicen, poco ama. Y a ella le dijo en ese momento, o sea, la miró primero, habló de ella, le habló a Simón de ella, y recién a ella le comenta estas cosas, le dice, tus pecados te son perdonados. Entonces los otros que estaban sentados a la mesa con Jesús, dicen esta palabra, y los que estaban juntamente sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecado? Porque se asombran ante esta situación. ¿Sí? Pero él le dijo a la mujer, obviando lo que estos hombres decían, tu fe te ha salvado, ve en paz. Esta mujer se convierte luego en un modelo de fe, en el que nosotros podemos también guiarnos. Una persona que se acerca arrepentida a Jesús. Y se acerca y olvida el protocolo, olvida que cuando ingresa todos los demás están callados contra la pared de aquel lugar. Y se arroja a Jesús dando gracias. Diciendo, esta es mi oportunidad, lo he visto pasar, lo escuché enseñar y tocó mi corazón, algo me conmovió, cambió mi vida. Puedo ser diferente, puedo ser distinta, pensó esta mujer. Y cuando escucha, Jesús está en una casa, en un hogar, el alboroto comenzó. La gente, los vecinos, vieron la puerta abierta. Es el fariseo, es en la casa del fariseo, es en la casa de él. Muchos otros fariseos están con él. Y cuando esta mujer interrumpe la escena y sale corriendo a los pies de Jesús y comienza a llorar desconsolada porque era la primera vez que tiene la posibilidad de tenerlo tan cerca, de tenerlo tan ahí, tan cerca de él. Y llora desconsoladamente porque había sido perdonada. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces nosotros, porque hoy el templo y una casa no es un lugar, no es una estructura, un espacio en donde nosotros estamos, sino un corazón, una vida. O sea, nosotros hemos invitado también de alguna manera a Jesús a nuestras vidas, a nuestro círculo, a tener comunión con Él. Y Él, hermanos, entra en la casa de un fariseo, alguien que tiene conocimiento, pero que no se ve agradecimiento en Él. No se ve eso en su vida. Es más, comienza a juzgar a Jesús, ni bien lo ve. Una mujer entra y dice, si esta supiera, si este verdaderamente fuera un profeta, juzga las cosas que hace Jesús, a quien perdona Jesús. Juzga sobre los corazones a lo que Jesús derrama de su gracia. Y dice, si este verdaderamente supiera quién es, y Jesús justamente sabe quién es, pero sabe también que ante situaciones diversas las personas son agradecidas. Y él no lo vio en el fariseo, entró y nadie le ofreció nada. Esperó un segundo y nadie lo besó. Nadie vino y ungió su cabeza con aceite, que eran las cosas protocolares de aquel tiempo, pero que lo hacían con cualquier persona. Pero a Jesús lo obviaron en eso. Dijeron, no, es simplemente un maestro. No es ni siquiera un profeta. Y lo invitaron, pero estaba dentro de la casa. Entonces yo me pregunto, ¿cuántas veces uno
tiene cerca a Dios, tiene tan cerca a Dios, y no somos capaces de poder adorar, de poder decirle verdaderamente, Señor, algo quiero contigo, algo hiciste por mí. Ahora este hombre no es que no sabía. Primero, él ruega para que entre a su casa. Y luego de que entra lo deja al azar. Lo libra y no hace nada por eso. Sin embargo, tenía posibilidad porque Jesús le preguntó sobre algo y él tenía capacidad de razonar. Tenía capacidad porque la tuvo la capacidad. Jesús le dijo, rectamente has juzgado. Verdaderamente es como tú dices. Ahora, en algunas cosas sabes hacerlo y en otras no tienes agradecimiento. Y cuán importante es que nosotros podamos tener agradecimiento, porque esta mujer, hermanos, sin decir una sola palabra, solamente con los hechos, logra irrumpir, logra entrar, logra salir del protocolo. Las miradas fueron hacia ella. ¿Tú crees que le importó? No, porque estaba ¿quién? El Dios de la gloria ahí, sentado. Aquel que le habían contado, aquel que escuchó a lo lejos, aquel que le hablaba sobre cosas grandiosas, aquel que le daba una posibilidad, aquel que no lo condenó, que no la condenó, que no le dijo eso, sino le dijo, apártate del mal, porque cada vez que Jesús se enfrentaba con situaciones así, le decía, no vuelvas al mismo camino. No es que Dios no quería corregir, pero les daba chance de poder acercarse a ellos, a Él, y ser transformados, y ser cambiados. Esta mujer interrumpe y va, y llora desconsoladamente, no puede creer la oportunidad. No logra entrar en sí, se quiebra en llanto y llora desconsolada y con sus pies no tenía nada y usó sus pelos largos y ahí estaba y usó el perfume que tenía y lo roció sobre los pies de Jesús. Y ante esta situación de tanto agradecimiento, los demás estaban ahí muy bien vestidos, con el mayor de los conocimientos, pero sin cercanía, sin agradecer, sin darse cuenta de quién estaba en la casa. Y yo me pregunto cuánto esta mujer recibe salvación instantánea. Jesús le dice esta palabra, tus pecados te son perdonados. Y cuando le dice estas palabras, tus pecados te son perdonados, aquellos que estaban viendo esto, dice que se decían entre sí, ¿quién es este? Y ahí está el problema. Muchas veces no sabemos quién es el que está al lado nuestro. No logramos comprender cuán grande es el Dios al que le hablamos. No nos damos cuenta de lo glorioso y poderoso que es sentir dentro de nuestra vida, dentro de nuestro corazón, un cambio tan profundo como es tener guerra dentro de nuestra vida, guerra con los de afuera por lo social, porque te juzgan, porque te dicen, porque te hablan, porque te hieren, porque te lastiman y porque no hay nada que puedas hacer en contra de eso, solamente perdonar. Y cuando eso pasa, recibes alguien que te dice tu fe y tus pecados te son perdonados. Esta mujer que estaba lejos logra tener esto, lo recibe de Dios directamente. No se lo cuenta a alguien, no se lo dice a alguien a lo lejos. No le dice, mira, si tú te acercaras, ella lo recibe porque va con fe a dar gracias por aquello que había escuchado, quizás a la distancia, ahora lo tenía cerca. Y cuando ella logra esa adoración, logra dar gracias por lo que todavía no tenía, porque los pecados le son perdonados a partir de este momento. El bien paz lo recibe ahí, en ese momento, no antes. O sea que esta mujer estaba en guerra, estaba en problemas, estaba en dificultades antes de hacer esto, pero cuando logra entender quién era el que estaba en la casa y hace esta manifestación de adoración, Jesús le dice estas palabras, tus pecados te son perdonados. Y ante el murmullo de aquellos que estaban ahí, ¿quién es este? ¿Quién es este que perdona pecados? Claro, ese es el problema. No entendemos a veces quién es el que está al lado nuestro. No nos damos cuenta cuán grande es este Dios. Y por alguna razón, que quién sabe por qué nos pasa, no logramos comprender que eso es justamente lo que tenemos que hacer. Lograr que cuando tenemos posibilidades como usted la tiene hoy, de dar gracias y agradecer.
de que siente que su corazón no está más en guerra, de que hay alguien que lo ha salvado, que lo ha sacado del lodo, que lo ha quitado de lugares tremendos, que usted comete errores, claro que sí, porque todos cometemos errores, pero que este Dios lo restaura de ahí, lo saca, lo llama, lo transforma, y lo hace nuevo a usted. Y por alguna razón, cuando tenemos estas chances, muchas veces, aunque está en nuestra casa, nos quedamos con los brazos cruzados, nos quedamos quietos, no logramos tomarnos de esa posibilidad que nos da Dios cada día de decirle, Señor, gracias por lo que tú me has dado. Y recibir no de cualquiera, sino de Dios. Tu fe te ha salvado, salvación instantánea, y ve en paz. ¿Sabe lo que es recibir paz? Cuando la guerra está por todos lados, cuando uno no tiene salida, cuando no hay nada para hacer, cuando la vida de esta mujer, que quién sabe cuál era sus pecados y su dolor y sus situaciones, estaba perdida, como la nuestra, porque uno no puede decir que no somos iguales a esta mujer, porque cuando yo le definí personas mentirosas, que roban, que tenemos lo inmoral y estamos más cerca de lo deshonesto que de lo honesto, cuando miramos dentro de nuestro corazón y hay tanta amargura y hay muchas veces tanto dolor y la carne siempre nos pudo más que lo que nosotros queremos hacer y la voluntad no la podemos controlar porque, viste, pastor, y me era difícil hacerlo. Y bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y ahora no podemos hacer nada. Bueno, le pedimos perdón a este Dios. Pero cuando estamos en esta situación, muchas veces nos es difícil. Pero cuando nos damos cuenta, hermanos, que Dios tiene este tipo de situación, nos cambia la vida. Porque ahí podemos darnos cuenta, y esta mujer lo notó dentro de una multitud que estaba dentro de esa casa. Ella pudo darse cuenta de quién era el que estaba sentado a la mesa, compartiendo. O sea que Dios puede compartir con nosotros, y muchas veces nosotros ser ajenos a lo que está pasando. Estamos lejos de lo que está sucediendo. Jesús quiere compartir, quiere estar, quiere bendecirte, quiere darte la misma paz. Pero muchas veces decimos, no, si no ves que nos habla. No, si es un maestro nada más. Alguien que es parte del invento de la gente, de la religión esta, que es tan conocida y tan famosa. No. ¿Quién es este que aún perdona pecados? ¿Quién es? Y es ahí donde a muchos de nosotros se nos revelan muchas cosas, hermano. Y que debemos verdaderamente en tiempos difíciles, en tiempos complicados, en tiempos en el que la ingratitud, hermanos, es parte, cuando se nombra al enemigo en las cartas paulinas, dice una frase que a mí siempre me quedó grabada. Dice, cuando dice todas las virtudes malas que tiene el enemigo, dice, ingrato de corazón. Y a mí siempre desde toda la vida me persigue el hecho de yo no ser así, de yo no pertenecer a aquellos que somos ingratos muchas veces de corazón y que no sabemos quién es el Dios que me está guardando, quién es el Dios que me está protegiendo, quién es el Dios que me da más de una posibilidad, quién es el Dios que me transforma, el que me cambia, el que me da nueva vida. Hoy hablábamos sobre la gracia tremendamente en la clase y hablábamos sobre la posibilidad, eso que Dios nos regala y que nosotros no somos merecedores de eso y sin hacer nada, Dios en vez de traer, de juzgarnos, ¿sí? Nos ama y Él se entrega a sí mismo para que nosotros, siendo hijos, podamos acceder a Dios de todo nuestro corazón. Y Él lo hace, hermano, no es algo que nosotros hayamos hecho. Es por eso que es tan inmerecido que nosotros lo único que podemos hacer es decirle gracias. Y entonces cuando usted tenga la posibilidad, que la tiene siempre, todos los días, cada vez que despega un ojo, cada vez que se levanta, poder agradecer a este Dios porque le ha permitido estar una vez más de pie
porque le ha permitido poder estar en paz y porque sabe que todos los problemas los puede dejar en manos de Dios. Puede dejar el peso de los problemas en manos de aquel que no solamente quiso salvarte allí en la cruz, sino que quiere salvarte hoy y que quiere obrar en ti en lo que viene de tu vida, en lo que va a venir. Y es por eso que Dios nos llama a ser nosotros personas transformadas, agradecidas, con un corazón distinto al que muchas veces tenemos. Y decirle, Señor, yo te necesito. ¿Sabe? Esta mujer estaba diciendo eso, estaba diciendo, Señor, yo te reconozco, te necesito. Gracias por lo que me diste. Gracias por esta oportunidad. Gracias por esto. Gracias por aquello. Y lloraba, y gracias por aquello. Y obviaba todas las cosas, porque a veces tienes que salirte de lo que el otro hace. Porque el otro muchas veces no lo siente. ¿Y qué tiene que ver si el otro lo siente o no? Tú lo sientes, hazlo. Adora a Dios con todo tu corazón. Búscalo a Él y aún en medio de las dificultades y en medio de las cosas difíciles que nos pasan, porque nos suceden en la vida, ¿sí? Acércate a Dios más y entrega tu corazón a Él y déjale tus problemas a Él y vas a ver cómo Él obra en poder. A veces no obra como tú quieres, pero obra Dios siempre. Cuando hay un no de Dios, hay un no para guardarte, para protegerte de lo que viene, porque tú no sabes, Él sí sabe qué es lo que viene. Entonces recibe tanto un sí para seguir adelante como un alto, esto no lo sigas haciendo. Entonces para eso, hermanos, necesitamos sabiduría y estar en contacto con Dios. Dios te va a hablar a través de las reuniones, te va a hablar a través de los grupos, del juntarse, del buscar a Dios, a través de su palabra, de si no pudiste venir un domingo, que no lo hagas, siempre tienes que venir, porque no hay nada más importante que venir a compartir con mis hermanos y escuchar una palabra que Dios quiere darme. Pero si por alguna razón, pero otra vez le digo, no lo haga, si alguna razón no viene, tenemos todos los mensajes grabados para que usted pueda también escucharlos y pueda tomarse ese tiempo. Tómese un tiempo para encontrarse con Dios cada día y va a ver cómo su día cambia, cómo su corazón cambia, cómo su corazón se renueva, cómo una vez más cobra fuerza, como lo que no era ahora es, porque usted está diferente, está distinto. Esta mujer ese día nunca pensó que se le iba a dar esa oportunidad. Lo vio a Jesús que estaba pasando por el camino, pero un fariseo se encuentra con él y le dice, Señor, ven a mi casa, entra en mi casa. Y el Señor accede y dice, esta es mi oportunidad. Fue por su frasco de perfume. Ya sé lo que voy a hacer. Sabía que los judíos dejaban la puerta abierta, era una costumbre de aquel tiempo. Corrió, se hizo lugar entre la gente. Corrió, no le importó, quería hacer algo, ella quería adorar. Y entró al lugar. Cuando entra al lugar se postra delante de Jesús, se quiebra. Cuando se quiebra llora. Y cuando llora todo lo que yo le conté estaba pasando, pero ella no importa lo que estaba pasando, porque a veces no tiene que importarnos lo que el otro está sintiendo y lo que el otro le pasa. Algunos de ustedes, hay personas en su casa que no va a sentir lo mismo que usted, pero usted ore igual a Dios. Búsquelo a Dios igual y espere y tenga fe que Dios va a ir obrando en la vida. Dios va a obrar en la vida. El mensaje ya terminó, hermanos. Ahora usted es el que tiene que tomar decisiones, como siempre hacemos. La decisión de buscarle a Dios cada día es un hábito bueno que uno tiene que incorporar a la vida cristiana, porque eso nos hace a nosotros acercarnos más a lo que Dios tiene para decirnos. Usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios para su vida, el propósito y todo, haga lo que ya sabe, haga lo que ya Dios le dijo, haga lo que ya escuchó. Si no pretenda saber todo, haga lo que ya escuchó, comience con eso, comience con lo poco, ¿sí? Y hágalo, no lo deje, como hablamos la semana anterior, no lo deje para otro día. Hágalo hoy. Hoy acérquese porque hoy tiene la chance, porque hoy tiene la posibilidad, porque hoy está vivo, porque uno no sabe, porque hoy está aquí y puede hacerlo, puede decirle, Señor, sabe que cuando nosotros levantamos nuestras manos, de alguna manera estamos expresando físicamente, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Yo no tengo nada para decirte. Esta mujer nos dijo,
nada. Pero sus hechos mostraron lo que sentía. No se dice ni el nombre de esta mujer. Muy probablemente después siguió a Jesús junto con otros ahí por el camino. Pero no se dice nada de ella. No importaba el nombre, como no importa tampoco nuestro nombre. Lo que sí importa es nuestra acción, lo que hacemos con lo que escuchamos. No que estuvo lindo, pastor, estuvo lindo. Dios le bendiga. Sí, pero eso a mí yo me pongo feliz porque a usted le gustó el mensaje. ¡Qué bueno! Pero yo prefiero que lo haga. No me salude, pero hágalo. Porque eso es más importante que el saludarme a mí. Pero yo me pongo feliz, verdaderamente es así, me pone contento. Pero no me dice nada. Lo importante es que usted haga conforme a lo que estamos escuchando. Porque eso es lo que nos va a hacer a nosotros ser cristianos más cercanos a lo que Dios quiere hacer. Y tener una vida más cercana a Dios. Y que nosotros le podamos ser luz a alguien. Cuando usted sonríe y está pasando por problemas, las personas no entienden lo que está pasando, porque las personas se quejan todo el día. Todo el día tienen queja de todas las cosas que viven, si es por esto, si hay lluvia porque llueve, y si hay sol porque hay sol, y si está bien, pero mañana tú no sabes, pero hoy está bien, sí, pero mañana va a ser un mal día, pero disfruta del de hoy. Pero uno tiende a pensar siempre en el mañana. Entonces, hermanos, frente a esta situación, haga conforme a lo que Dios le está diciendo, lo que Dios le está marcando, hágalo. Porque eso es lo que lo va a acercar a Dios. Póngase de pie junto conmigo. Vamos.